Muchos de nosotros conocemos los nombres de Al-Qaeda y Osama Bin Laden, pero el nombre de Ayman al-Zawahiri puede que no nos suene tanto. Reconocido oficialmente primero como el comandante en jefe del grupo y luego como su líder, a al-Zawahiri se le ha apodado la columna vertebral del liderazgo de Al-Qaeda. Reconocido por su manejo paciente y pragmático de las operaciones, pero también por su devoción extrema y violenta a sus creencias. Pero, ¿quién era Ayman al-Zawahiri y cuáles eran sus motivaciones mientras lideraba una de las organizaciones terroristas más infames del mundo? Acompáñanos mientras intentamos responder a estas preguntas y más, mientras nos adentramos en la vida y los crímenes de Ayman al-Zawahiri, el cerebro de Al-Qaeda. Antes de empezar, quisiéramos aclarar algo sobre las teorías conspirativas. Como muchos de ustedes sabrán, nos fascinan las conspiraciones, especialmente aquellas relacionadas con los ataques terroristas del 11 de septiembre. Sin embargo, en este video, seguiremos la narrativa oficial, por lo que no profundizaremos en ninguna conspiración o teorías alternativas en torno a Al-Qaeda, la guerra en Afganistán o el 11 de septiembre. No expresamos acuerdo o desacuerdo con la narrativa oficial, pero para este episodio la seguiremos. Vida temprana. Ayman Muhammad Rabbi al-Zawahiri nació el 19 de junio de 1951 en Giza, Egipto. Aunque en aquel entonces se conocía como el Reino de Egipto, él era uno de 5 hijos. Los padres de al-Zawahiri, el Dr. Rabbi al-Zawahiri, y Umaymah Assam. Ambos, según el New York Times, provenían de familias influyentes, aunque nunca fueron ricos, a pesar de su prominencia y éxito. La familia de al-Zawahiri daba gran importancia a la política y la religión, y se lo enfatizaban con frecuencia. El periodista Samir Rafat señaló que los Zawahiris nunca se unieron al Club Deportivo Mahdi, lo cual era un importante estándar social definitorio en Madai en los 50s y 60s. Al no unirse ni mezclarse con otros miembros, siempre estuvieron marginados. Rafat agregó que los Zawahiris eran una familia conservadora. No los verías en el club tomados de la mano jugando bridge, los llamamos sadis. La palabra se refiere a alguien originario de un distrito del Alto Egipto. Pero lo usamos para significar algo como paleto. Aún así, el New Yorker señaló que Umayyad nunca llevó un velo y que la familia no era excesivamente piadosa. La familia del padre de al-Zawahiri estaba llena de individuos exitosos, desde médicos y cirujanos hasta eruditos y académicos. En un obituario de 1995 para un pariente, se menciona que 31 de los 46 miembros de la familia mencionados eran médicos, químicos o farmacéuticos. Otros tenían títulos de trabajo que incluían embajador, juez y miembro del parlamento. Rabbi él mismo era profesor de farmacología en la Universidad de El Cairo. De manera similar, los miembros de la familia de la madre de al-Zawahiri estaban profundamente arraigados en la esfera política. Aunque su padre asumió muchos roles, era un erudito literario que sirvió como presidente de la Universidad de El Cairo, fundador de la Universidad Rey Saud y en varias ocasiones como embajador egipcio en Pakistán, Yemen y Arabia Saudita. Otros miembros de su familia incluían a un tío abuelo que fue el secretario general fundador de la organización, la Liga Árabe, que busca reconstruir las relaciones entre los Estados miembros y coordinar las colaboraciones entre ellos. Un pariente que actuó como secretario general del Consejo Islámico de Europa y una tía que se casó con la familia del difunto rey Fasil. A diferencia de muchas de las figuras que observamos durante estos documentales, al-Zawahiri como adulto expresó un gran cariño por su madre y tuvo una infancia estable donde recibió todo lo que necesitaba y más. De niño, era conocido por ser serio y estudioso, destacando académicamente.
Consideraba los deportes de contacto como inhumanos y se negaba a participar en ellos, aunque adoraba la poesía y tenía un talento para aprender idiomas, llegando a dominar el inglés y el francés de joven. Durante su adolescencia, al-Zawahiri asistió a la escuela secundaria del estado, descrita como un edificio modesto, pero etiquetada como una escuela de delincuentes debido a los bajos estándares educativos comparados con el Victoria College, una preparatoria privada erigida por los británicos. El colegio era muy occidentalizado y con frecuencia las instrucciones se daban en inglés. En comparación, se informa que la escuela estatal ofrecía una visión muy limitada del mundo. Se sabía que al-Zawahiri soñaba despierto en clase y antiguos compañeros de clase lo describían como cerrado e introvertido, pero extremadamente inteligente. Un primo recordó que él sobresalía en todo. Desde pequeño, al-Zawahiri era muy religioso, aunque en casa reía mucho, en la escuela permanecía aislado voluntariamente. Sus ex compañeros recordaban que él solía alejarse cuando los demás jugaban bruscamente, como si juntarse con otros chicos lo distrajera demasiado. Al-Zawahiri parecía haber encontrado su camino en la vida a una edad muy temprana, aunque no está claro si lo eligió él mismo o si un elemento de expectativas influyó en la decisión. Estudió medicina en la Universidad del Cairo, graduándose en 1974 y obteniendo una maestría en cirugía en 1978, mientras también servía como cirujano en el ejército egipcio. Su hermana gemela Eva también se hizo doctora. Poco después de su tiempo en el ejército, al-Zawahiri estableció una clínica medicinal en el distrito de Madi, en el área sureste del Cairo, donde creció. A inicios de los 80 viajó a Arabia Saudita y Pakistán, donde trató a refugiados y ejerció medicina en Jeddah. Durante su vida, al-Zawahiri se casó al menos 4 veces. En 1978 se casó con Aza Ahmed Nawari, su compañera de la Universidad de El Cairo que estudiaba filosofía. Sus 2 padres fueron abogados en otra vida. Ella podría haber sido una socialité amante de las fiestas y los placeres. Sin embargo, ella era muy religiosa y adoptó el hijab, que se había convertido en un símbolo de conservadurismo entre las mujeres musulmanas, según el escritor Lawrence Wright. Según informes, su nueva religión y su decisión de velarse fueron un shock para su familia, quienes sintieron que sus acciones eran un rechazo a su clase social. La igualmente conservadora boda de la pareja se celebró en el Hotel Continental Savoy y no tuvo música, fotografía ni frivolidad. Hombres y mujeres estuvieron separados durante el evento a petición de la novia, lo que resultó en un ambiente modesto y poco divertido. La pareja tuvo 5 hijos durante su matrimonio. El mayor nació en 1981 y el más joven en 1997. El único hijo de la pareja, Mohammed, era el hermano gemelo de su hija, Khadija. Se le describía como un chico delicado y bien educado que no encajaba con las normas de género culturales en las que fue criado. Prefería quedarse en casa y ayudar a su madre que pasar tiempo con su padre y otras influencias masculinas tradicionales. En el año 2004, se supo que una de las hijas de al-Zawahiri se casó con Abu Turab al-Urdani, uno de los hombres que ayudó a orquestar el complot del 11 de septiembre. Se informó que otra hija se casó con Hamza bin Laden, un pariente de Osama, lo que vinculó a las 2 familias en una alianza matrimonial estratégica. A fines de diciembre de 2001, en respuesta al ataque del 11 de septiembre, Estados Unidos realizó un ataque aéreo en Afganistán. Durante el asalto, la esposa de al-Zawahiri, Asa, y sus hijos Aisha y Mohammed fueron asesinados. Asa sobrevivió al bombardeo inicial, ya que estaba atrapada bajo los escombros, pero supuestamente se negó a ser excavada porque los hombres verían su rostro, y murió a causa de sus heridas. Mohammed murió instantáneamente, pero Aisha sobrevivió brevemente, sucumbiendo a la exposición mientras los rescatistas intentaban salvar a su madre. Las opiniones y creencias de al-Zawahiri. Durante sus estudios, al-Zawahiri se convirtió en un activista entusiasta. Influenciado por su tío materno, Mahfouz Azzam, a quien consideraba un gran modelo a seguir, al-Zawahiri se involucró profundamente en la religión y la política. Mahfouz le contó al New Yorker sobre sus propias travesuras durante su juventud, recordando que fue encarcelado a la edad de 15 años
y era un entusiasta nacionalista egipcio en ese momento. Al-Zawahiri también se sumergió en las predicaciones de Sayyid Qutb, un educador, autor y erudito islámico egipcio, que fue condenado en 1966 por planear el asesinato del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser y fue ejecutado como resultado. Sayyid fue muy crítico con la sociedad occidental, especialmente después de visitar los Estados Unidos. Creía que los Estados Unidos estaban compuestos por materialismo, libertades individuales, superficialidad y una mezcla animal de hombres y mujeres. Le disgustaba especialmente la sexualidad de las mujeres estadounidenses, el gusto artístico primitivo y la insensibilidad hacia la fe religiosa en los Estados Unidos. Sentía que América no era como la que se mostraba en el cine o en la literatura. Al escribir, es asombroso darse cuenta, a pesar de su educación avanzada y su perfeccionismo, de lo primitivo que realmente es el estadounidense en sus puntos de vista sobre la vida. Su conducta evoca la época del hombre de las cavernas. Es primitivo en su anhelo de poder, ignorando ideales, modales y principios. Se quejó incluso de cómo los barberos de Estados Unidos le cortaban el pelo. Sayyid fue secular en sus primeras enseñanzas, pero se distanció de esto en los años 50. Volvió de su viaje a Estados Unidos transformado. Se especula que cambió su postura después de presenciar la tortura y los asesinatos de miembros de la Hermandad Musulmana mientras estaba en prisión entre 1954 y 1964, con la teoría de que creía que un gobierno islámico evitaría tales atrocidades. Luego, denunció el secularismo, llamándolo opresivo y reinventándose como un musulmán militante. Sayyid no fue el primer egipcio en indignarse por el trato que recibieron sus compañeros islamistas mientras estaban en prisión, y gran parte de su ira no solo estaba dirigida al gobierno egipcio, sino también al occidente, que se veía como una fuerza facilitadora detrás del régimen, y se le culpaba de corromper la sociedad islámica. Según Lawrence Wright en el New Yorker, las cárceles egipcias se volvieron una fábrica de militantes consumidos por su necesidad de retribución, que llamaban justicia. Los seguidores ven a Sayyid, incluso hoy, como un mártir del Islam y un gran pensador, aunque otros, incluyendo a los occidentales, lo consideran el arquitecto de la ideología islamista y una inspiración para grupos extremistas violentos como Al-Qaeda. A los 15 años, Al-Zawahiri fundó una célula clandestina que buscaba derrocar gobiernos árabes seculares y reemplazarlos con líderes que gobiernan según la ley islámica. En los años 60 y 70, muchos árabes estaban luchando en las secuelas del revés de 1967, o la Guerra de los 60 días, que vio a Israel y a una coalición de varios estados árabes, incluyendo Egipto, luchando después de que las relaciones se rompieran. Las relaciones entre los países se habían deteriorado desde 1949 y se intensificaron en 1956 cuando Israel invadió Egipto, después de que éste cerrara las vías marítimas a Israel. Muchos árabes en este momento sentían que Dios los había abandonado y posteriormente llegaron a la conclusión de que era resultado de que sus líderes y sociedades se alejaban del Islam. Para muchos, incluyendo a Al-Zawahiri, tenía sentido abandonar el secularismo y regresar a la religión. El SAL comenzó con 5 miembros, pero había crecido a 40 para 1974. Al-Zawahiri mantenía en secreto su participación en el SAL, incluso para su esposa y padres. Justo un año después de que Al-Zawahiri estableció su SAL, Sayyid fue ejecutado. Esto llevó a que su determinación se fortaleciera y estableció que su misión en la vida era poner en práctica la visión de Sayyid. Su SAL se fusionaría más tarde con otros para formar Al-Jihad, o la Yihad Islámica Egipcia, que se convertiría en un asociado de Al-Qaeda. Al-Zawahiri vio el islamismo en Egipto como un movimiento revolucionario que recompensaría y celebraría a los valientes guerreros una vez victoriosos. Aunque este día nunca llegó, ya que el movimiento se consideró un fracaso, especialmente después de que el gobierno egipcio reprimió a los grupos terroristas marginales tras el asesinato del presidente Anwar Sadat en 1981, Al-Zawahiri se unió a Al-Qaeda en los años 80. Aunque Al-Zawahiri había estado previamente más interesado en derrocar el secularismo en su propio país o luchar contra Israel, Al-Qaeda estaba más preocupada por lo que estaba sucediendo en Occidente, particularmente en América. Al-Zawahiri también era un fiel creyente en la lealtad.
Frecuentemente predicaba que los musulmanes debían ser leales entre sí y a su religión, viendo todo y a todos fuera del Islam como una peligrosa amenaza que debía ser odiada. Durante su tiempo con Al-Qaeda, al-Zawahiri también expresó su creencia de que el papel de las mujeres debería limitarse a ser amas de casa y cuidar a los niños, en lugar de ser combatientes en grupos como el que él formaba parte. Esto presuntamente generó debate y confusión sobre el rol de las mujeres en estas organizaciones, ya que se alegó que Al-Qaeda las había usado como combatientes. Sashida al-Rishwari fue un intento de suicida cuyo cinturón explosivo falló en detonar en 2005 durante los atentados de Amman en Jordania. Al-Qaeda se atribuyó la responsabilidad del evento y al-Rishwari confesó en la televisión nacional después de que fue aprehendida por las autoridades en Jordania. Fue ejecutada en 2015. El 1980. El 6 de octubre de 1981, Anwar Sadat, el tercer presidente de Egipto, fue asesinado durante un desfile de victoria en El Cairo, celebrando la Operación Badr, una operación militar egipcia que había tenido lugar 8 años antes, al comienzo de la Guerra de Yom Kippur, también conocida como la Cuarta Guerra Árabe-Israelí. Según informes, la popularidad de Sadat había estado en declive durante varios años, cuando muchas naciones árabes encontraron el Tratado de Paz Egipto-Israel de 1979, firmado por Sadat y el primer ministro israelí, Menachem Begin, controvertido particularmente por los derechos palestinos, y señalaron que socavaba la unidad de los estados árabes. El tratado causó tal conmoción que Egipto fue suspendido de la Liga Árabe, que posteriormente trasladó su sede a Túnez. Al-Jihad, el grupo, inicialmente iniciado por al-Zawahiri cuando aún era adolescente, se ofendió mucho por el tratado y lo vio como una traición. Comenzaron a exigir públicamente el derrocamiento de Sadat y expresaron su deseo de ver al gobierno reemplazado por una teocracia islámica. Después de un fallido golpe militar en junio de 1981, antes de la muerte de Sadat, ordenó una represión masiva que llevó al arresto de varias figuras de la oposición, incluyendo numerosos miembros de la yihad, clérigos coptos, intelectuales y activistas. Se detuvo a 1.500 personas y al-Zawahiri también fue aprehendido bajo cargos de posesión de armas. Fue torturado mientras estaba en la cárcel. Durante este tiempo, reveló la ubicación de otro líder de al-Jahadi. Se informa que esta traición lo atormentó durante años después del incidente y empañó su imagen entre sus compañeros. Más tarde escribió: «Lo más difícil de la cautividad es obligar al mujahid, bajo la fuerza de la tortura, a confesar sobre sus colegas, a destruir su movimiento con sus propias manos y ofrecer sus secretos y los de sus colegas al enemigo». Al-Zawahiri fue liberado de prisión en 1984, huyendo a Arabia Saudita y luego a Pakistán, donde utilizó sus habilidades como cirujano para ayudar a los afganos heridos en la lucha contra los soviéticos, quienes invadieron el país en 1979. Según Cable News Network, conoció a Osama Bin Laden en 1987, aunque se han mencionado varias fechas diferentes con respecto a su primer encuentro. Al contactarse inicialmente, los dos hombres eran educados, de habla suave, y se sentían oprimidos políticamente por sus gobiernos. Se describió a Bin Laden como un idealista con ideas políticas vagas, un hombre que tenía seguidores pero no habilidades organizativas, mientras que al-Zawahiri era un activista experimentado cuyos seguidores tenían capacidades extraordinarias, médicos, ingenieros, soldados. Con experiencia en trabajo secreto, se organizaron, crearon células y se convirtieron en líderes. Según todos los informes, trabajaron para complementar perfectamente las habilidades del otro, y su interés compartido en la política árabe llevó a la formación de un vínculo fuerte y duradero. Los años 90. No fue hasta los años 1990 que al-Zawahiri pudo tomar el control de al-Jihad, cuando en 1991 su líder anterior fue detenido y condenado a cadena perpetua. Bajo el liderazgo de al-Zawahiri, al-Jihad siguió operando en Egipto. Al igual que el grupo islámico, otro grupo terrorista. En 1993 se cree que al-Zawahiri
y la conexión de su grupo con Irán puede haber causado que un suicida intentara quitarle la vida al ministro del Interior egipcio Hassan al-Alfi. Al-Alfi lideraba la lucha contra el terrorismo islamista en ese periodo. No obstante, el atentado fracasó. 3 meses después, Atif Sedki, el entonces primer ministro, también sufrió un intento de asesinato. Durante los bombardeos a su vehículo, 21 civiles resultaron heridos y una niña murió. Mientras el ataúd era llevado por las calles del Cairo, se informó que las multitudes coreaban que el terrorismo es el enemigo de Dios. El evento llevó a la detención de alrededor de 280 miembros de Al-Jihad y la ejecución de 6 de esos individuos. En la mañana del 19 de noviembre de 1995, 2 hombres se acercaron a la embajada egipcia en Islamabad, Pakistán. Después de matar a la seguridad del establecimiento con armas y granadas, un pequeño vehículo cargado con una bomba de 250 libras se precipitó en el recinto, volando las puertas exteriores. Después, un segundo vehículo con una bomba más grande se acercó y detonó. El colapso del edificio dañó 2 embajadas y un banco cercanos. Además de los 2 hombres que iniciaron el ataque, 3 guardias de seguridad, el segundo secretario y 12 personas más murieron como resultado del asalto, con otras 60 personas resultando heridas. El ataque fue llevado a cabo por Al-Jihad, habiendo sido planeado por al-Zawahiri el año anterior, y al parecer fue en respuesta a la extradición de varios miembros del grupo por parte de Pakistán, quienes enfrentaron tortura y abuso sexual mientras estaban en prisión en Egipto. Al-Zawahiri quería atacar la embajada de Estados Unidos, pero la notó muy protegida. El asalto fue el primer sucesor del grupo bajo el liderazgo de Al-Zawahiri, pero se informa que Bin Laden no aprobó la operación ya que alienaba a Pakistán, y el país era la mejor ruta hacia Afganistán. Después del bombardeo, la inteligencia egipcia chantajeó a 2 adolescentes para que colocaran dispositivos de escucha en la casa de prominentes miembros de Al-Jihad. Incluso instruyeron a un chico para que dejara explosivos cerca de Al-Zawahiri. En cambio, los adolescentes fueron arrestados por las autoridades sudanesas. Al-Zawahiri persuadió a los funcionarios de dejarlo hablarles. Posteriormente los mató antes de circular una cinta de sus confesiones, alegando que habían cometido traición. En diciembre de 1996, Al-Zawahiri y 2 asociados viajaron a Chechenia y Rusia para intentar establecer una base para Al-Jihad. A pesar de que cada hombre viajaba con un nombre y pasaporte falso, y de que cambiaron de vehículo 3 veces, fueron arrestados pocas horas después de ingresar al país. Estuvieron encarcelados 5 meses en espera del juicio. Los 3 hombres se declararon inocentes, manteniendo su disfraz mientras otros miembros de Al-Jihad fuera de Rusia contactaron a las autoridades y pidieron clemencia para sus colegas comerciantes. Se le dio permiso a un miembro de Al-Jihad llamado Thawat Salah Shahata para visitar a los 3 hombres donde se cree que les contrabandeó $3,000. El dinero fue confiscado más tarde. Shahata también les dio una carta a los hombres, aunque los rusos no se molestaron en traducirla. En abril de 1997, los hombres fueron condenados a 6 meses de cárcel, pero salieron después de un mes y huyeron del país sin pagar a su abogado designado. Según informes, ha habido algunas sospechas sobre esta historia, con académicos señalando que parecía poco probable que las autoridades rusas no supieran quién era Al-Zawahiri, dado el extenso entrenamiento de los arabistas del país, y el hecho de que los hombres llevaban pasaportes falsos y documentos cifrados. Un ex miembro del Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa, el Servicio Federal de Seguridad, alegó que Al-Zawahiri había sido entrenado por el Servicio Federal de Seguridad, aunque esto nunca ha sido probado. En 1997, Al-Zawahiri ayudó a orquestar la masacre de Luxor, perpetrada por el grupo terrorista Al-Gama al-Islamiyya. Al-Gama al-Islamiyya se había estancado como grupo y esperaba que las acciones subsiguientes del gobierno al tratar con ellos ayudaran a fortalecer el apoyo a las fuerzas antigubernamentales. En la mañana del 17 de noviembre, 6 hombres armados con armas automáticas y cuchillos se llevaron la vida de 58 turistas, incluyendo a un niño de 5 años y 4 parejas japonesas en su luna de miel, y 4 egipcios en una de las mayores atracciones turísticas del país, Deir el-Bahri,
un complejo de templos mortuorios y tumbas ubicado en las orillas del Nilo, frente a la ciudad de Luxor. Los atacantes, disfrazados como miembros de las fuerzas de seguridad, habían eliminado previamente a 2 guardias armados en el lugar. Los turistas asesinados quedaron atrapados en el templo durante un asalto que duró unos 45 minutos. Después, los cuerpos de las mujeres fueron mutilados con machetes, al igual que el cadáver de un anciano japonés. 26 personas sobrevivieron. Los atacantes intentaron escapar, pero fueron detenidos en un puesto de control por la policía y las fuerzas militares. Uno de los terroristas resultó herido, mientras que los demás huyeron a las colinas. Posteriormente, los hallaron en una cueva tras suicidarse juntos. Aunque Al-Gama al-Islamiyya había jurado fortalecer el apoyo para ellos mismos, la masacre tuvo el efecto contrario. La opinión pública se opuso firmemente a los terroristas islamistas, y los ataques de grupos similares disminuyeron notablemente por esta reacción. Al-Zawahiri, sorprendido por la respuesta, continuaría culpando a la policía egipcia por el ataque y señaló su creencia de que los turistas eran responsables de sus propias muertes, ya que habían venido a Egipto. Afirmó que el pueblo egipcio ve la presencia de estos turistas extranjeros como una agresión contra los musulmanes y el país. Los jóvenes expresan que este es nuestro país, no un sitio para su regocijo y disfrute. La organización seguiría negando su responsabilidad por la masacre de 2017. El 7 de agosto de 1998, suicidas ingresaron a las embajadas de los Estados Unidos en Kenia y Tanzania y detonaron explosivos, matando a un total de 224 personas. Ese mismo año, Al-Zawahiri fue incluido en la lista de acusados en los Estados Unidos por su papel en esta operación. Mientras tanto, Al-Jihad intentó asesinar al presidente egipcio Hosni Mubarak mientras estaba en Etiopía para una conferencia de la Organización de la Unidad Africana. Mubarak estaba en contra del fundamentalismo islámico y a menudo era diplomático en su enfoque hacia el asunto de Israel, por lo que era un gran objetivo para Al-Jihad. Se informa que Mubarak logró sobrevivir a 6 intentos de asesinato durante su vida. Al-Zawahiri pronto se convirtió en el principal organizador y reclutador de Al-Jihad. Esperaba que con suficiente tiempo pudieran acumular oficiales militares y armas, lo que les permitiría derrocar al gobierno egipcio cuando se presentara una oportunidad. Abud al-Zumar era el principal estratega del grupo. Un coronel del ejército planeó un golpe de Estado que implicaba asesinar a los líderes más destacados del país, antes de tomar el control de la sede del ejército y la seguridad del Estado, el edificio de la central telefónica y el edificio de la televisión y la radio. Utilizando estos a su favor, transmitirían propaganda y noticias de su revolución, lo que al-Zumar y al-Zawahiri creían que impulsaría el levantamiento y provocaría que otros creyentes en todo el país tomaran medidas. Aunque estos ataques fueron brutales, Al-Jihad pronto comenzó a perder impulso. A finales de los 90, los servicios de seguridad egipcios, apoyados por Estados Unidos, desmantelaron el grupo. También perdieron popularidad con sus actos de violencia desenfrenada, que alejaron a muchos de la causa. La presión que Al-Jihad tenía para no ser atrapado llevó a muchos de sus miembros a huir del país y esconderse, dejando a Al-Zawahiri con unas pocas fuerzas dispersas. Además, tenían muy poco dinero para ayudar a financiar su causa y en 1996 no lograron establecer un refugio en Chechenia. En 1999, un tribunal egipcio condenó a muerte en ausencia a Al-Zawahiri. En los años siguientes, muchos del grupo de Al-Zawahiri rechazaron su liderazgo y la violencia que incitó. Además, en 1999, Al-Zawahiri fue sometido a sanciones internacionales por el Comité de Sanciones contra Al-Qaeda y los talibanes de las Naciones Unidas como miembro del grupo Al-Qaeda. Al-Qaeda y el 11 de septiembre. La mañana del 12 de octubre de 2000, el United States Ship Call, un destructor de misiles guiados de la Marina de los Estados Unidos, atracó en Adén, Yemen, para repostar combustible rutinariamente. Menos de 2 horas después, un pequeño bote de fibra de vidrio cargado con explosivos C4 y 2 suicidas se acercó al barco y explotó. El ataque mató a 17 marineros de la Marina de los Estados Unidos e hirió a 37. Fue el ataque naval más letal contra Estados Unidos desde 1987.
Después de que Al-Qaeda reclamó la autoría del ataque, Bin Laden y al-Zawahiri huyeron a Kabul, mientras su jefe militar, Mohammed Attaf, escapó a Kandahar. Según informes de un ex miembro de Al-Qaeda, al-Zawahiri había trabajado como parte del grupo desde su inicio. Un miembro senior del Consejo de Al-Qaeda a menudo se le llamaba el teniente de Bin Laden, con extraños incluso viendo a al-Zawahiri como el verdadero cerebro de la organización. En el 2001, Al-Jihad se fusionó formalmente con Al-Qaeda y su nombre oficial pasó a ser Qaeda al-Jihad. El 11 de septiembre de 2001, 19 radicales asociados con Al-Qaeda secuestraron 4 aviones e implementaron una serie de ataques suicidas contra varios edificios prominentes en los Estados Unidos. 2 aviones chocaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, un tercero impactó el Pentágono en Arlington, Virginia, y el cuarto cayó en un campo en Shanksville, Pensilvania. Casi 3.000 vidas se perdieron durante estos ataques terroristas, a los que a menudo se hace referencia como 9/11. Este asalto a los Estados Unidos llevó al gobierno a establecer iniciativas diseñadas para combatir el terrorismo, con la Operación Libertad Duradera que comenzó el 7 de octubre, con la esperanza de que terminaría con el régimen talibán en Afganistán y destruiría la red extremista de Bin Laden. Al-Qaeda no consideró las repercusiones de sus acciones y se hizo evidente cuando estaban a punto de perder su lugar en Afganistán, donde habían estado planeando sus movimientos antes del 11 de septiembre, mientras vivían entre los talibanes. Para empeorar las cosas, los Estados Unidos comenzaron a trabajar con otras agencias de aplicación de la ley y servicios de seguridad que les ayudaron a identificar, observar y detener a miembros de Al-Qaeda y otras organizaciones terroristas. Un destacado pensador de la yihad, Abu Musab al-Suri, señaló que el 9/11 había arrojado a las yihads a un horno ardiente, un fuego infernal que consumió a la mayoría de sus líderes, combatientes y bases. Se cree que al-Zawahiri no tuvo un rol significativo en los atentados del 11S. Según los informes, Bin Laden tomó las decisiones clave, mientras que sus hombres de confianza, incluido su jefe militar Mohammed Attaf, dirigieron la operación. A pesar de esto, el nombre de al-Zawahiri seguía vinculado a la trama, y su cercana relación con Bin Laden le trajo aún más notoriedad. Tras el 11S y la invasión estadounidense de Afganistán, se desconocía el paradero de al-Zawahiri, aunque se creía que estaba en las zonas tribales de Pakistán. Solía publicar videos de sí mismo, pero no se le vio con Bin Laden después de 2003. En 2001, el FBI puso a al-Zawahiri en su lista de los más buscados, ofreciendo hasta $25 millones por datos que llevaran a su arresto o condena. A fines de 2004, Bin Laden nombró oficialmente a al-Zawahiri como su segundo al mando. 2 años después, la CIA lanzó un ataque aéreo en la aldea pakistaní de Dammadola, donde creían que se escondía al-Zawahiri. Sin embargo, el ataque aéreo solo mató a civiles inocentes y varios terroristas. Al-Zawahiri no estaba entre ellos. En 2008, CBS obtuvo una copia de una carta interceptada fechada el 29 de julio de 2008. La carta pedía que un médico atendiera de inmediato a al-Zawahiri, quien fue gravemente herido en un ataque con misiles estadounidense en Assam Warsang en julio de ese año. Más tarde ese año, el ejército de Pakistán afirmó que casi capturaron al líder después de ser informados de que él y su esposa estaban en el distrito de Mormand. A pesar de la redada en el área, no fue encontrado. En abril de 2009, el Departamento de Estado de los Estados Unidos declaró que al-Zawahiri era ahora el comandante operativo y estratégico de Al-Qaeda, mientras que Bin Laden desempeñaba el papel de la figura ideológica de la organización. Bin Laden permaneció prófugo hasta el 2 de mayo de 2011, cuando fue localizado y asesinado por fuerzas estadounidenses mientras se escondía en Abbottabad, Pakistán. Tras su muerte, un oficial de inteligencia de los Estados Unidos reveló que incluso después del 11 de septiembre, Bin Laden seguía muy involucrado en la planificación de varias organizaciones terroristas, señalando que su escondite era un centro activo de comando y control, y que Bin Laden también estaba activo en la toma de decisiones tácticas dentro de Al-Qaeda. Con Bin Laden fuera, al-Zawahiri tomó las riendas e hizo varios cambios nuevos en la organización. Primero, dio a los grupos asociados más capacidad para perseguir sus propios objetivos. Y segundo,
tomó nuevos afiliados, ayudando a organizaciones como Al-Shabaab a desarrollar explosivos que les permitirían atacar aviones estadounidenses. Al-Shabaab tenía su base en el Cuerno de África y al-Zawahiri consideraba importante mantener buenas relaciones con ellos. Permitiría a Al-Qaeda expandirse con éxito en esta área más adelante. A pesar de la paciencia y brillantes ideas de al-Zawahiri, periodistas occidentales señalan que su falta de carisma fue un obstáculo mientras intentaba liderar Al-Qaeda. Un hombre supuestamente le dijo en su adolescencia: "No importa a qué grupo pertenezcas, no puedes ser su líder". Según los informes, sus discursos y escritos eran aburridos y no era tan respetado y adorado como Bin Laden. Muchos de sus camaradas fueron rápidos en señalar que, a diferencia de Bin Laden, al-Zawahiri no era un soldado y nunca había visto combate. En general, al-Zawahiri era considerado una figura más polémica y no fue tan ampliamente aceptado como su predecesor. Benote lo samutrastiente de fe al-Zawahiri. Aún así, al-Zawahiri permaneció como el jefe de Al-Qaeda y pasó las últimas 2 décadas de su vida escondido. El 31 de julio de 2022, justo después de las 6 de la mañana, al-Zawahiri fue asesinado durante un ataque con drones llevado a cabo por la CIA en el barrio Sherpa de Kabul. El ataque había destruido una propiedad de un asistente de un alto funcionario del gobierno talibán. Según informes, no hubo bajas civiles. El 1 de agosto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que el Comité de Inteligencia había localizado a al-Zawahiri a principios de 2022, y Biden autorizó el ataque a la propiedad una semana antes. Al-Zawahiri tenía 71 años cuando murió. En diciembre de 2022, Al-Qaeda publicó una grabación de 35 minutos que afirmaban que fue narrada por al-Zawahiri, aunque no estaba fechada y no está claro cuándo se hizo el video. El grupo no ha nombrado oficialmente a un sucesor, pero se cree que Saif al-Abd al-Zawahiri ha tomado el control. Al-Abd al-Zawahiri es un ex coronel egipcio y experto en explosivos que aún está bajo acusación en los Estados Unidos por los ataques con bombas que ayudó a llevar a cabo en las embajadas de los Estados Unidos en Tanzania y Kenia en 1998. Un informe de las Naciones Unidas de 2023 señaló que es posible que al-Abdul no haya sido designado oficialmente como el nuevo líder de Al-Qaeda, en parte debido a los desafíos teológicos y operativos que plantea el hecho de que al-Abdul reside actualmente en Irán. Las consecuencias. En los últimos 10 años, Al-Qaeda ha enfrentado obstáculos para concretar sus grandes y ambiciosos planes. Los avances tecnológicos han dificultado que las organizaciones terroristas operen después del 11 de septiembre. Los ataques con drones son comunes, y los servicios de inteligencia ahora tienen mayor capacidad para ubicar y arrestar a miembros de este y otros grupos similares. Según Bryce Loydal, quien escribió para la Texas National Security Review el año pasado, los ataques aéreos de Estados Unidos debilitaron las bases de Al-Qaeda, forzaron al grupo a limitar sus comunicaciones y actividades y obligaron a sus miembros a huir de su refugio en las regiones tribales de Pakistán. Christopher Miller, exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos, indicó que la organización estaba en crisis en 2020. Al-Qaeda es impopular entre los musulmanes, quienes no simpatizan con los ideales de los islamistas militantes. Aunque varios países de Oriente Medio como Yemen y Siria están en guerras civiles, no hay lugar para los extremistas entre ellos. Como escribió Daniel Byman para Foreign Policy en 2022, sus acciones solo contribuyen al asesinato y la miseria del pueblo. La hermana gemela de al-Zawahiri una vez describió a su hermano como silencioso y tímido, pero aquellos que lo conocieron en el mundo terrorista lo llamaron inteligente, cauteloso y dedicado, y notaron su creencia de que la atención trae problemas. Aunque a menudo se decía que tenía algo del encanto de sus predecesores, al-Zawahiri tenía una devoción por la causa a raudales, y frecuentemente se le describía como la columna vertebral intelectual de Al-Qaeda o el eje de su liderazgo. Ayudó a moldear a Bin Laden, convirtiéndolo de un dedicado predicador saudí a un mortal terrorista que sacudió al mundo y obligó a la política exterior de los Estados Unidos a cambiar drásticamente. Al-Zawahiri también cambió.
Mientras que había comenzado como un adolescente que desaprobaba el secularismo y despreciaba la forma en que su gobierno egipcio gobernaba, pronto se arraigó tanto en sus creencias que comenzó una brutal campaña para atacar al mayor supuesto enemigo que conocía, los Estados Unidos. En 1993, un periódico con sede en Londres preguntó a al-Zawahiri cuándo planeaba regresar a Egipto. Su respuesta reiteró que sus creencias eran su máxima prioridad. Le dijo al reportero: «Volveré solo como conquistador, y no acepto volver a cambio de renunciar a mis ideas de yihad».